queremos hablar un poco sobre esta debilidad, pero que realmente nos lleva a poder ser fuertes. ¿Cómo es que pasa esto? ¿Cómo es de que la debilidad se puede transformar en una fortaleza? A veces hay una historia. Esta es la historia de Marcos. Bueno, así le he leído, ya hay varios nombres. Y entonces Marcos era una persona que no tenía el brazo izquierdo, era un jovencito. Y entonces este muchacho fue a aprender artes marciales. Con un maestro se inscribió, este maestro de artes marciales le empezó a enseñar sobre este tema, pese a que no tenía un brazo. Y este maestro le enseñó a perfeccionar una técnica, una sola técnica. Siempre perfeccionaba esa técnica. Era la única que le enseñaba, es la única que logró a perfeccionar. Y no le enseñaba otra. Al cabo de un tiempo, cuando ya la conocía bien la estrategia, esta maniobra, ¿no?, de combate, él se atrevió a ir a una competencia, también por insistencia de su maestro. Él fue a la competencia la primera, la segunda, el segundo combate que tenía que estar, el primer y el segundo combate, hizo esta estrategia y funcionó, ganó, lo sometía a su contrincante. Entonces, él sabía que funcionaba, pero sin embargo, en la tercera ya era una persona más grande, ¿no? Ya tenía más miedo, yo solo conozco una estrategia. Y entonces, aunque él estaba paralizado, esperando a que su oponente primero iniciara para hacer su estrategia, estaba de mucho miedo, y sin embargo el contrincante también, ¿no?, cayó y ganó. Y entonces se encontró en la final. En la final su contrincante era más grande, más fuerte. Todavía el que estaba dirigiendo quería pararlo porque pensaban que iba a perder este muchacho, pero el maestro dijo, no, continúen. Y sin embargo él ganó la competencia, ¿no? Y entonces luego de un tiempo él le preguntó a su maestro, o sea, ¿cómo es que ha pasado esto? ¿Y por qué solo me enseñaste esta maniobra? Entonces yo estaba con menos condiciones que los demás, ¿no? Y su maestro le dijo, porque la única forma de zafarse de esa llave era sujetándote el brazo izquierdo. Y como él no tenía brazo izquierdo, no había forma de que se puedan zafar de esa llave. Y entonces él se dio cuenta de que su debilidad de no tener un brazo izquierdo se convirtió en su fortaleza. Y de igual manera, iglesia, a veces nosotros deseamos cambiar. Muchos de nosotros tenemos debilidades que deseamos cambiar. Como por ejemplo, no sé, digamos, nos cuesta mucho relacionarnos, o tal vez queremos tener un mejor matrimonio, sabemos que podemos tener un mejor matrimonio, pero no sucede. O queremos ser mejores padres, no somos los padres de que habíamos pensado ser, ¿no? Y decimos, si pudiera cambiar, no sé, esto o aquello, todo sería tan diferente. Pero a veces no logramos ese cambio, no logramos que esto pase. Y entonces nos damos cuenta que al parecer no somos tan fuertes, no somos tan talentosos, que no somos tan capaces como pensábamos. Empiezan a haber pensamientos como si pudiéramos cambiar estos pensamientos impuros y buscar más la santidad, o si pudiera dejar de hablar de las demás personas, el chisme, ¿no? Y vienen como que a nosotros mismos nos atormentamos, o como que nuestros cuerpos también empiezan a fallar. Nuestros cuerpos empiezan a enfermarse, empezamos, no sé, gripes, diabetes, muchas cosas más. También en lo emocional
empezamos a veces a ser más frágiles, empezamos a tener problemas como estrés, como depresión, y entonces nos damos cuenta que somos débiles. Entonces, pero está bien, iglesia, está bien que a veces nosotros también reconozcamos nuestra debilidad, reconozcamos como este joven que nos falta un brazo. Está bien, a veces somos débiles, pero esta es una oportunidad en nuestra debilidad para poder ver el poder de Dios. Nuestra debilidad, reconocer que somos débiles, también nos va a mostrar el poder de Dios. Porque si nosotros no podemos hacerlo, Dios sí puede. Dios sí puede, y tu Dios está contigo. Entonces, aceptar nuestra debilidad también nos va a acercar a nuestro Dios. Miren, iglesia, tenemos que ajustar nuestra perspectiva de lo que pensamos de la debilidad. ¿Está bien? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1, hasta el 10 vamos a leer. Acá nos está contando la historia de Pablo. Y dice: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Miren lo que dice Pablo primero. Dice de que él, está mostrando también que él ha tenido visiones, revelaciones del Señor. Ahorita vamos a ver por qué lo está diciendo, ¿ya? Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Está hablando de él. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o parte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Miren, él mismo está hablando de cómo ha sido llevado al cielo, al paraíso, y que ha visto cosas indecibles, que ha visto cosas maravillosas. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Él está diciendo que él podría alardear, aunque ya de alguna parte lo está haciendo. Él está diciendo de que él podría alardear miren lo que Dios ha hecho en él, de cómo es que él ha subido al cielo. Pero él dice no, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Wow, ¿qué está diciendo, iglesia? Lo que nos está contando Pablo es de que él podría alardear, él podría decir lo mucho que Dios ha hecho en él. Miren, lo ha llevado al cielo, al paraíso, ha conocido cosas indecibles. Él podría alardear de sus revelaciones. Sin embargo, para que él no se vuelva orgulloso, presumido, él habla que hay un mensajero de Satanás que lo atormenta. ¿Por qué un mensajero de Satanás? Porque solo el enemigo es el que viene a acusarnos, ¿verdad? La Biblia dice que el enemigo es el acusador de los creyentes, de los que creen en Jesucristo. ¿Cómo así? Porque Él es el que culpa. Es como que si, no sé, a mí me pasa a menudo a veces que cuando voy a predicar de Dios, entonces algo en mí me acusa y me dice: ¿cómo tú vas a hablar de Dios si tú eras antes, no sé, de lo que yo era, por ejemplo, ¿no? Si tú no eras así, si tú eras malo, si tú eras esto, tú eras aquello, ¿cómo ahora puedes hablar de Dios? ¿Acaso Dios nos acusa? No, el que nos acusa es el enemigo. Y él está diciendo algo así, dice que un mensajero de Satanás lo atormenta. Dice que es como una espina, como que está clavada en él.
Dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pues el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren, iglesia, cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Me gusta mucho que Dios no le quitó esta espina a Pablo, o sea, no le quitó este tormento, no le quitó esto que él había, este tormento que venía sobre él, sino de que le dijo que se baste con la gracia de Dios. Iglesia, muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes, muchas veces creemos de que no sé, que podemos hacer todas las cosas solos, pero eso no es así. Cuando nosotros empezamos a no depender de Dios, es cuando empezamos a cortar esta bendición de Dios, que empezamos a cortar el poder de Dios. Iglesia, reconozcamos, hay que reconocer nuestra debilidad y aceptar la gracia de Dios. Me gusta mucho porque antes, por ejemplo, a mí me pasa mucho, como les decía, que antes de conocer a Cristo, yo era una persona que hablaba mal de Dios, que era una persona muy echada a vicios, a adicciones, pero con Cristo Jesús todo cambió. Él pudo transformar mi vida y hacerme nuevo. Y entonces cuando yo fui nuevo, empecé a hablar de sus maravillas, empecé a cambiar mi forma de pensar, empecé a cambiar mi forma de hablar, empecé a transformarme en una persona nueva, pero no por mí, sino por Cristo Jesús. Él empezó a transformar mi vida, pero para que no me vuelva orgulloso, vanidoso, aún los recuerdos están y no se van a borrar, pero me basto con la gracia de Dios. De igual manera, iglesia, hoy quiero que tú puedas ajustar tu perspectiva, aceptar que somos débiles, pero en Cristo Jesús vamos a ser nuevos. En Cristo Jesús aceptemos que no lo podemos todo, aceptemos que no podemos cambiar, pero también estemos seguros que en Cristo Jesús sí va a pasar. Miren, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Vamos a leer hasta el 29. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. En verdad, iglesia, podemos, como decía Pablo, de alardear, pero de nuestra debilidad. Alardear de que somos con Cristo, sin Cristo, y que somos con Cristo. Realmente Dios nos escogió no porque seamos los mejores, sino porque Dios puede hacer una gran obra en nosotros, porque a través de nosotros puede mostrar su poder. Así es que, iglesia, si tienes la oportunidad de poder hablar de Dios, de predicar su nombre, hazlo, no importa el pasado. En Cristo Jesús somos nuevos. A veces nosotros vamos a tener algunos pensamientos, vamos a recordar algunas cosas que hemos hecho y tal vez eso nunca se va a borrar. ¿Por qué?
para que recuerdes que el poder de Dios se ha perfeccionado en tu debilidad, para que recuerdes que a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de cualquier pecado, a pesar de cualquier fracaso, nuestro Dios es más grande y que de esto que es insensato del mundo, Dios lo ha escogido, para que esto que es débil, Dios lo vuelva poderoso. Nuestro Dios es grande, iglesia. Miren, si nosotros vemos, por ejemplo, a David. David era un joven, un jovencito que él, no sabiendo de artes, de lucha, de pelea, él pudo vencer a Goliat, ¿verdad? Con una piedra, con una honda, él pudo vencerlo. No estaba en una posición de honor, estaba en una posición de debilidad, pero sin embargo, en Cristo, en Dios, él pudo vencer. De igual manera, por ejemplo, vemos a Daniel y sus amigos. Cuando él fue sacado, secuestrado, cuando fue tomado Israel, cuando fue tomado, él fue llevado ante el rey, ante otro reino como esclavo, y sin embargo en esa posesión de debilidad, él pudo mostrar el poder de Dios. Sus amigos, cuando fueron puestos en el horno, no se quemaron. Cuando él fue puesto con los leones, no se lo comieron. Así es que nosotros debemos de ajustar nuestra perspectiva, iglesia. Ajustemos nuestra perspectiva. Cuando estamos en algún problema, cuando nos mostramos débiles, cuando aceptamos de que esto es más grande que nosotros, hay que creer en Dios, aceptar de que Él es poderoso y que vamos a ver su favor, que vamos a ver su poder. Cuando una enfermedad venga en nuestra vida, porque nuestro cuerpo es débil, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Creer en el poder de Dios para sanar. Entonces, en vez de decir, no voy a salir de esto, no voy a salir de esta diabetes, no voy a salir de este cáncer, no voy a salir de esta enfermedad, entonces nosotros tenemos que empezar a creer más en Dios, porque es la oportunidad para ver el poder de Dios. Cuando estemos en algún problema, cuando vemos que algo no está por solucionar, que algo es muy difícil de solucionar, entonces no creamos que nosotros podemos salir solos. No hay que ser autosuficientes. Hay que creer en el poder de Dios. Es el momento para que nosotros podamos decir, está bien, esta debilidad, este problema es la oportunidad para ver el poder de Dios en mi vida. Así es, iglesia. Entonces, si nosotros entendemos la ventaja de ser débiles, porque es una ventaja, si nosotros somos débiles, podemos ver el poder de Dios. A veces nosotros decimos, puedo hacer que mi matrimonio funcione, puedo hacer que mis hijos puedan ir más a la iglesia, que entreguen su vida a Cristo. Puedo hacer. Cuando nosotros pensamos así, a veces bloqueamos el poder de nuestro Dios en nuestra vida. No nos avergoncemos de nuestra debilidad. Está bien prepararnos, pero sin nunca caer en la autosuficiencia. Nos preparamos, hacemos lo posible, pero creemos que Dios es el quien opera, que Dios es el que cambia. Miren, iglesia, a mí me costaba mucho hablar ante las personas. Era una persona muy retraída, todavía en la universidad y en los estudios, en la secundaria. Nunca me gustó mucho los grupos, realmente que no me gustaban. Entonces, por ejemplo, en la universidad, lo que yo hacía era, por ejemplo, hacía un trabajo en grupo, yo me buscaba a los más relajados, pues, ¿no? Entonces iba donde ellos y decían, ¿quieres hacer grupo? Ya, ¿no? Todos ellos de inmediato, ¿no? Entonces hacía ahí mi grupo y les decía, bueno, vamos a dividirnos las tareas. Ustedes me dan sus nombres y yo lo hago todo.
Y ya está, y así era, ¿no? Así era mi mundo, que no estaba bien, pero así era, porque no me gustaba mucho estar en grupos, ni tampoco hablar. Pero Dios, cuando yo conocí a Cristo y empecé a conocer de su palabra, todo cambió. Realmente ha sido increíble cómo es que Dios va operando. Siempre cuando subo a hablar de Dios me siento un poco nervioso, pero siempre oro y digo, eres tú Dios hablando, no soy yo, eres tú Dios el que habla. Dios, háblale a las personas, tú eres el poderoso, tú eres el grande. Y Dios me ha mostrado cosas maravillosas. Realmente, aunque yo me alejaba de los grupos, ahora paro con muchos grupos, en jóvenes, en el trabajo. Realmente Dios es poderoso. Dios ha transformado mi vida. Dios puede transformar la tuya. Iglesia, cuando nosotros entendemos la ventaja de ser débil, entonces es que vamos a poder conocer el poder de Dios. Pero también tenemos que conocer que Dios es poderoso. Está bien, somos débiles, pero cuán poderoso es nuestro Dios. Si tú reconoces el poder de Dios, entonces tú vas a poder verlo. Miren, mientras más conozcamos de Dios, más vamos a poder ver su poder. Mientras que más cerca estemos de Él, entonces más vamos a poder sentirlo. Tenemos que acercarnos, irnos a Él. Tenemos que reconocer que a veces es el único que nos puede rescatar, que nos puede ayudar. Hay una historia de Henry Houdini, que este escapista, no sé si han escuchado, que hace unos años era muy conocido porque siempre hacía como trucos de magia, como que se amarraba con cadenas, como que ponía un cuarto y entonces, bueno, era parte de su show, ¿no? Y entonces él se escapaba, sus manos sacaba de las cadenas, de las esposas, y se podía escapar. Era un gran conocido escapista, este tal Houdini era. Y entonces él, pero una vez cuentan de que él estuvo cerca como una comisaría por alguna situación, y entonces él fue encerrado. Y él, con todo lo que había aprendido de escapista, trató de hacerlo, trató de escaparse, ¿no? de burlar la cerradura de la puerta donde estaba encerrado. Sacó una especie de metal para poder abrir la cerradura. Muchas veces intentó, pero al cabo de unas horas no pudo hacerlo. No podía abrir esta cerradura. Se dio por vencido. Y bueno, tiempo después lo sacaron, pero él no estaba, a él no lo habían aprisionado, él no estaba encerrado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudo abrir la cerradura? Es que la cerradura nunca estuvo con llave, nunca. Solo tenía que empujar la puerta. Pero él estaba empecinado a su conocimiento. Él estaba convencido que él podía abrirlo todo, pero sin embargo él no estaba encerrado. Muchas veces, iglesia, nosotros también estamos encerrados en nuestro conocimiento, en nuestra autosuficiencia, y nos olvidamos que no estamos encerrados, que nuestro Dios siempre nos mantiene libres, que el poder de Dios siempre está con nosotros, que no es que podemos ir confiados, que nuestro Dios es grande, que a pesar de cualquier circunstancia o problema, Él nos va a liberar. Miren, nosotros podemos vencer nuestros problemas. Nosotros, gracias a Dios, no hay ninguna circunstancia que pueda estar más grande que Dios, pero sin embargo vivimos preocupados. Si le pregunto a algunos, y bueno, lo hago a veces, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, ahí, pasándola, viviendo. Pero iglesia, nosotros podemos decidir. La vida es como, hay una historia de un colchón, que si el colchón es un colchón muy pesado, y tú puedes decidir o estar encima del colchón
o estar debajo y sofocarte. El colchón es como las circunstancias que encontramos en el mundo, pues nuestro mundo es un mundo herido por el pecado. Hay muchas personas, el pecado, el mal existe y hay muchas personas que están influenciadas por él. Entonces es un mundo herido. Pero nosotros vamos a decidir cómo lo vamos a enfrentar. Si nos dejamos aplastar debajo del colchón o si decidimos creer en Cristo Jesús y estar encima. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de este mundo herido, podemos disfrutar de la paz de nuestro Dios, pues sabemos que nuestro Dios es más fuerte, porque sabemos que nuestro Dios es poderoso. Si nosotros reconocemos su poder, entonces vamos a poder verlo. Vamos, iglesia, a Romanos 8:35. Acá nos dice lo que muchas veces nosotros nos podemos preguntar, si este problema, si esta circunstancia nos aparta de Dios. Y miren lo que dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? ¿Algo nos puede apartar de Dios? ¿Algún problema, alguna enfermedad, alguna tribulación, hambre, necesidad nos puede apartar de Dios? Y en el versículo 37 lo responde: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Iglesia, nosotros somos más que vencedores, pero en Cristo Jesús. Si nosotros apartamos nuestros ojos de Él, entonces nos vamos a hundir. Pero si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, entonces vamos a salir vencedores de cualquier circunstancia. No hay nada que nos pueda apartar de Él. Solo tenemos que tener puestos nuestros ojos en Él. Así como esta historia de la barca, de que cómo es que los apóstoles estaban en una barca con una tormenta, todos asustados, y Cristo Jesús aparece, pero andando sobre las aguas. Él caminaba sobre las aguas y entonces ellos estaban muy asustados y ellos lo miraron a lo lejos, todavía al principio pensaban que era un fantasma, pero no era Cristo Jesús. Y entonces Pedro le pregunta: mi Dios, bueno, Jesús, ¿eres tú? Señor, ¿eres tú? Y él le dijo que sí. Y entonces le dijo: pero si eres tú, dime que vaya hacia ti. Y entonces Jesús le dijo: entonces ven. Y entonces él se bajó de la barca, empezó a andar sobre el agua, y él también empezó a andar sobre el agua. A pesar de la tormenta, a pesar de que se movía todo, él puso su fe en Cristo Jesús, que Jesús le dijo que él vaya, y él empezó a andar. Pero cuando él miró hacia abajo, miró la tormenta, tuvo miedo y entonces empezó a hundirse. Iglesia, nosotros somos así. Cuando nosotros hemos decidido creer en Cristo Jesús, entonces ahora nuestra fe está puesta en Él. Mejor dicho, nos hemos subido a la barca. Y entonces a veces en nuestra vida, aún creyentes en Cristo Jesús, vamos a sufrir tormentas. Va a haber momentos duros. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo herido. Y entonces, en medio de la tormenta, si nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, entonces no vamos a perecer, no nos vamos a hundir. Pero cuando nosotros empecemos a ver más la tormenta, cuando nosotros nos enfoquemos en nuestros problemas, no sé, en la enfermedad, en tu familia, en tu matrimonio, en tus negocios, en tu trabajo, cuando tú empieces a enfocarte más en la tormenta, en el problema en que puedas conocer, en tu debilidad y no en Cristo Jesús, entonces sí vamos a empezar a perecer. Puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, no pereceremos, porque Él nos va a mostrar su poder, nos va a mostrar su fortaleza. Miren, iglesia, vamos ahora al versículo, a Hechos, capítulo 4,
versículo 29. Y con esto quiero culminar. Acá nos está mostrando, iglesia, la historia cuando los apóstoles estaban empezando a predicar, a hablar de Dios, luego que Cristo Jesús subiera al cielo, el Espíritu Santo baje con poder sobre ellos. Ellos empezaron a predicar. Y entonces acá empezaron a tener los primeros como persecuciones, las primeras veces cómo es que empezarían a perseguirlos, a querer ir tras ellos. Y miren lo que dice. Luego de que empezaron a hablar mal contra ellos, empezaron a amenazar a los apóstoles. Miren lo que dice, versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Qué está diciendo, iglesia? No le está diciendo, su oración no es que a estos que los están amenazando se vayan, o que Dios se encarga de los que se encargue de los que los están amenazando. No. Su oración es que ellos no tengan temor para seguir predicando. No le pidió de que quite las amenazas de ellos, sino le pidió que quite el temor de ellos. En el versículo 31, Dios les da esa fortaleza. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Entonces, ¿qué pasó? Les quitó ese temor, ese miedo. No les quitó la amenaza, no les quitó el problema, sino que les quitó el temor. Iglesia, no, a veces las debilidades, los problemas nos van a mostrar el poder de Dios. Bueno, puede siempre mostrarnos el poder de Dios. Tú decides. No vamos a orar porque tal vez que nos quite de este problema, sino que no perdamos la fe de creer en que Cristo Jesús es más fuerte que cualquier circunstancia, es más poderoso que cualquier circunstancia. Oremos siempre porque saque de nosotros ese temor, ese miedo de que, la situación en que estés pasando no se vaya a solucionar, que no vas a lograr lo que estés pensando. En Cristo Jesús, nuestras debilidades se transforman en fortalezas. En Cristo Jesús, lo que estemos pasando nos va a mostrar el poder de Dios. Amén, iglesia. Entonces, iglesia, hoy quiero pedirte de que no te alejes de Dios, que no te alejes, que tus ojos siempre estén puestas en Él. Siempre, porque no hay debilidad, no hay problema, no hay enfermedad que puede estar encima de nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso, y si es que nosotros aceptamos nuestra debilidad, aceptamos de que no vamos a poder solos, sino que sí podemos salir de esto, pero en Cristo Jesús vamos a poder ver su poder. Amén, iglesia. Pongámonos de pie, por favor.